Amigos, bienvenidos a la tercera clase del programa. El tema de hoy es sumamente importante, es un proceso de innovación. Las discusiones sobre este tema se remontan a la obra de Schumpeter en 1911, con su primer tratado Teoría del Crecimiento Económico. Él ahí plantea un primer modelo de lo que es un proceso de innovación. Este modelo básicamente es que primero viene la ciencia, el desarrollo científico, el conocimiento científico, los resultados de la ciencia que son exógenos al sistema y son utilizados en los centros de investigación y desarrollo y se crean productos y servicios nuevos. Y estos pasan después a la parte operativa, es decir, en Schumpeter aparece por un lado las empresas y por el otro lado hay una actividad científica que está fuera de las empresas y que las empresas con el correr del tiempo las trataron de hacer endógenas a la misma, creando grandes laboratorios de investigación y desarrollo para producir conocimiento. Entonces, en el comienzo del modelo, la actividad científica estaba fuera de la empresa y la empresa en su centro de investigación y desarrollo toma esa información que proviene de la comunidad científica, asimila el conocimiento y desarrolla productos y procesos que después pasan a la parte operacional de la organización. Una vez que el producto o servicio está listo, pasa a la parte de comercialización. Yo digo, mercadeo hace su trabajo, ventas hace su trabajo y el mercado termina diciendo si era beneficioso para el consumidor o no. O sea, el mercado es el juez final de la innovación. Si es un proceso, se pone en marcha, se ven los resultados de mejoras en la productividad de dicho proceso. Ahora, con el tiempo, apareció un modelo antagónico a este, un modelo completamente distinto que plantea que el origen de la innovación es la necesidad o un problema. En este caso, la sociedad civil comenzó a abogar por este modelo, ya que el modelo anterior era promovido por el Departamento de Estado y los primeros hacedores de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este nuevo modelo aparece en contraste con el modelo imperante y aparece a finales de los años 50 y en los años 60 ya se pueden ver trabajos que demuestran que la innovación venía de la necesidad en muchos casos. En este modelo, la innovación aparece con la necesidad o problema. Esto se investiga. El Centro de Investigación y Desarrollo genera una solución para atender esa necesidad o problema una vez que tiene un prototipo definitivo, pasa a la fase operativa, mercadeo y ventas hacen su trabajo y el mercado termina premiando o no a la innovación. Ambos modelos fueron concebidos como modelos de etapas y puertas, stage gate, es decir, una etapa que había que cumplir. Había una puerta que se abría y cuando uno terminaba una etapa, pasaba a la siguiente etapa. Es decir, el proceso de innovación se veía como un proceso lineal. Frente a esta polémica, al final de la década de los 60 y en los comienzos de los 70, Freeman, con una gran visión crítica, comenta ambos modelos, reconoce las bondades de ambos modelos, reconoce las debilidades de ambos modelos y termina diciendo que realmente un proceso de innovación consiste en las posibilidades caleidoscópicas entre el mercado y la tecnología.
Esa es una frase bellísima y profunda de lo que realmente es la innovación hoy en día y yo diría por siempre. Es un proceso de innovación. Se tiene por un lado la tecnología, que son los insumos de conocimiento, y por el otro lado las necesidades que aparecen en la sociedad, en el mercado. Y la innovación es un juego continuo entre el mercado y el desarrollo tecnológico, todo esto después pasando por las unidades de operación, de comercialización de las organizaciones. Después aparece una metodología conocida como el design thinking a comienzos del siglo XXI. Una compañía en Palo Alto relacionada con la Universidad de Stanford y la Escuela de Diseño llamada IDEO propone un modelo que es básicamente el modelo que utilizan los diseñadores para entender un cliente. Esta metodología consiste en ir al cliente, observarlo, conversar con él, descubrir qué es lo que quiere, diseñar un prototipo, enseñarle el prototipo al cliente, recibir observaciones, corregir el prototipo y volverlo a enseñar al cliente hasta que el cliente diga que eso es precisamente lo que yo estaba buscando. Esa es la manera como clásicamente se ha trabajado en diseño y en arquitectura. Entonces, el proceso de innovación es visto como el proceso de un diseñador. La observación y la conversación etnográfica es lo que da el insight de la necesidad latente que está escondida. Y este es un gran aporte de esta metodología. Cuando en la primera clase dijimos que la innovación es crecer guiado por el descubrimiento, lo que nos referíamos es a eso, que la innovación es crecer generando insights. Generar insight es generar el comienzo de procesos de innovación. Después del insight viene la tormenta de ideas, donde hay una fase de ideación, se generan conceptos que traten de resolver el insight, conceptos que compiten entre sí, van refinando, se crean soluciones que compiten entre sí, se prueban y se escoge la mejor solución para ejecutar. Y eso lo plantea de una manera muy clara Vijay Kumar en su libro 100 métodos de diseño, donde pone 7 puntos importantes, pero no en una secuencia lineal. Los puntos que pone los ubica en 4 rectángulos anexos, cada uno con el otro, donde en el centro de los 4 rectángulos está la intencionalidad estratégica, que es el punto de partida, pues y es la puerta de entrada de la innovación, que ya lo hemos discutido en la clase pasada. Entonces, en el primer rectángulo, él pone conocer el contexto. Y una vez que conoces el contexto, que significa conocer el ecosistema, conocer los diferentes actores que están actuando, conocer las tendencias, conocer las fortalezas y debilidades, una vez que uno tiene súper claro ese contexto, uno va a la calle, sale a la calle y a hablar, observar potenciales clientes o dolientes de un problema. Este estudio de el contexto en Vijay Kumar es un estudio en el fondo clásico de estrategia empresarial. Luego te lanzas a la calle y vas a los actores que pueden ser personas o organizaciones y con ellos comienza un proceso de diálogo etnográfico para descubrir cuál es el verdadero dolor o necesidad que tienen con toda esa información. Se tiene una sesión donde el siguiente rectángulo, el número 2, aparece
numerito 4 con una palabra que dice insight. Solo en ese rectángulo hay una palabra, insight. Y como dijimos, insight es la palabra mágica del proceso de innovación. Insight es la epifanía. Una vez que descubres la necesidad o problema, sabes que si eres capaz de generar una solución que atienda a esa necesidad o problema, el cliente probablemente va a estar dispuesto a pagar y todo lo demás se dará por añadidura. Los pasos después en el siguiente tercer rectángulo 5 y 6 es la elaboración de conceptos preliminares que empiezan a competir entre sí y la elaboración de soluciones preliminares que empiezan a competir entre sí hasta que uno llega a la mejor solución. Y en el último rectángulo estaría la ejecución de esa solución. Este es el método general que conocemos como Design Thinking, solo que yo escogí la obra para describir. Ahora, sin embargo, si uno ve el modelo en detalle, falta un elemento. ¿Cuál es el modelo de negocio? Que es un gran tema y es el tema de una de las clases de este curso. Uno puede tener una solución efectiva, pero no sabe probablemente a qué precio venderla o en cuántos gastos está incurriendo o cuáles son los diferentes procesos y actividades que se deben de realizar de manera sistemática para que sea viable económicamente, cómo llegar al mercado, cuál va a ser la relación con el cliente. Es decir, hay un conjunto de elementos del management de cualquier negocio que no están presentes en el design thinking y son parte fundamental del proceso de innovación. Frente a esta situación aparece una obra que considero realmente excelente y es un libro llamado El método del innovador, escrito por Dyer con la ayuda de algunos colegas, entre ellos Christensen, que le termina escribiendo un prólogo en este trabajo. Y menciono a Christensen porque ha hecho aportes significativos a los estudios de innovación. El trabajo de Dyer está en el movimiento de Lean Startup, que tiene su origen en Steve Blank de Stanford, el cual propuso una metodología de 4 pasos para desarrollar un emprendimiento exitoso y lo llamaba Los 4 pasos de la epifanía. Es un libro que también vale la pena leer. Era un tema de ir a terreno todo el tiempo. Entonces, con lo que yo les estoy describiendo, empiezan a converger corrientes y empiezan a cruzarse el Lean Startup con el Design Thinking y con la escolástica de los estudios de innovación comenzados por y seguidos por Freeman y los Schumpeterianos. Entonces terminamos con un proceso de innovación que tiene 4 grandes momentos que no son lineales. Es un ir y venir, uno parte de un conocimiento del contexto y los actores, detecta un problema o una necesidad, pasa a solución y todo esto es iterando, yendo y viniendo hasta llegar a desarrollar o diseñar, es la palabra correcta, un modelo de negocio. Una vez que se diseña un modelo de negocio, comienza la validación de ese modelo. Esa es otra aventura. Los aportes que se han hecho en modelo de negocio sugieren incluso una manera más radical de ver un proceso de innovación. Pero esto me lo guardo para la clase de modelo de negocio. Muchas gracias por su atención.